Doctor, ¿qué es la esclerosis múltiple? Es una enfermedad inflamatoria del sistema nervioso central que es debida a un ataque de las defensas del propio organismo que van dirigidas contra el sistema nervioso y en concreto contra la mielina, que es la sustancia que recubre las neuronas en el cerebro y en la médula espinal. Está causada por ciertas alteraciones genéticas y parece que también en relación con algún agente externo en el ambiente que pueden desencadenar esa reacción autoinmune. ¿Cuáles son sus síntomas? Pues la esclerosis múltiple puede afectar a una gran cantidad de sistemas neurológicos, puede afectar a la sensibilidad, puede afectar a la visión, al control motor, al equilibrio. En general, lo más frecuente es que se afecte en un primer momento la visión y la sensibilidad en alguna parte del cuerpo. Y es así como se suele manifestar de entrada con lo que llamamos un brote. Los brotes son episodios de inflamación aguda que se desarrolla en pocos días y luego perdura normalmente unos cuantos días, a veces hasta un mes, incluso a veces algo más, en los que se inflama una zona del cerebro y produce unos síntomas determinados. Según la zona que se inflame, así serán los síntomas correspondientes. Cada zona del cerebro sirve para algo diferente y lo más habitual es que de entrada se afecte la visión y la sensibilidad, el tacto. Una persona, ¿cómo detecta o cómo puede pensar que tiene esclerosis? Pues es una enfermedad que sobre todo tiene mucha relación con una determinada edad, suele empezar sobre los 25 o 35 años, un poco más frecuente en mujeres, a veces hasta el doble de frecuente en mujeres, y entonces son personas jóvenes que de repente, de un día para otro o en pocos días, tienen una pérdida de sensibilidad importante en una parte del cuerpo o dejan de ver por un ojo. A veces los síntomas no son tan bruscos ni tan intensos y se pueden notar síntomas parciales de cierta pérdida de sensibilidad, cierta pérdida de visión en una parte del cuerpo o en un ojo, y eso es lo más habitual. Otras veces hay otro tipo de brotes, por ejemplo en forma de pérdida brusca de equilibrio, una persona joven con un cuadro duradero de unos días de pérdida de equilibrio, pérdida de coordinación importante, y en algunas ocasiones también puede empezar con una afectación motora, con una pérdida de fuerza relativamente rápida en alguna extremidad. ¿Cuál es su tratamiento? El tratamiento es de dos tipos. Uno es el tratamiento del brote. Cuando hay un ataque inflamatorio del sistema nervioso utilizamos antiinflamatorios muy potentes, corticoides, durante poco tiempo, unas pocas semanas normalmente, y de esa manera se corta la inflamación y los síntomas mejoran. Pero luego está el tratamiento a largo plazo, que es fundamental para prevenir que se produzcan más brotes a lo largo de los años. Se supone que la cantidad de brotes que uno tenga guarda cierta relación con cómo va a estar a la larga, porque los brotes pueden recuperarse del todo o no recuperarse del todo. A veces quedan secuelas de los brotes y para no acumular secuelas a lo largo del tiempo se utilizan tratamientos para prevenir que ocurran los brotes. Entonces los tratamientos que hay para prevenir los brotes que modifican el curso de la enfermedad son hoy en día, por suerte, de distinto tipo. Tenemos muchos. Hace no muchos años no había tantos, pero hoy por suerte tenemos muchos fármacos a nuestra disposición con un efecto cada vez más potente para prevenir los brotes. Logramos hoy en día incluso prácticamente que no haya brotes en una persona con esclerosis múltiple o que haya muy pocos a lo largo de los años. Y eso se está empezando a ver que tiene un efecto muy importante en la discapacidad que uno pueda desarrollar al cabo del tiempo, en las secuelas que uno pueda acumular. ¿La comunidad científica qué estudios ha desarrollado hasta ahora? Muchísimos, no para. Por suerte también es una enfermedad en la que se investiga mucho, es una enfermedad relativamente frecuente, puede afectar en nuestro entorno aproximadamente a 1 de cada 1000 personas, si no más, es bastante frecuente. Afecta a personas jóvenes, en plena edad productiva, de trabajo, etcétera. Entonces, bueno, es una enfermedad que puede causar una limitación grande y hay mucha preocupación social y en la investigación con esta enfermedad. Por lo tanto, se investiga mucho, se destinan muchos recursos para hacer estudios de todo tipo. Se están haciendo estudios de investigación muy básica, a nivel molecular, químico, para tratar de determinar cuáles son los factores principales en el comienzo de la enfermedad, y en eso estamos viendo muchos avances.
A nivel de las terapias convencionales que usamos hoy en día se siguen estudiando, se siguen viendo cómo funcionan, hasta dónde pueden llegar, y luego hay muchísimos ensayos clínicos que culminarán en breve, en pocos años, con nuevas líneas de terapia. Sobre todo hoy en día lo que se busca es ya no tanto parar la enfermedad, que eso hoy en día lo conseguimos en general bastante bien, la controlamos bastante bien, pero todavía lo que no podemos hacer es regenerar el sistema nervioso, y esa es la gran línea de investigación que hay hoy en día, que tendrá resultados probablemente en no muchos años, con terapias que regeneren la mielina, que regeneren el sistema nervioso, y de esa manera poder recuperar el tiempo, ¿no? Poder deshacer la discapacidad, recuperar el funcionamiento nervioso que se pudo haber perdido. ¿Y qué le podemos decir a los pacientes? Pues que es un momento prometedor, la verdad, en esta enfermedad. Las personas que estén empezando con una esclerosis múltiple, siempre el mensaje que transmitimos los médicos es mucho más esperanzador que hace no demasiados años, porque tenemos muchísimos medicamentos a nuestro alcance, son muy eficaces, logramos parar muchísimo la enfermedad. La mayoría de las personas con esclerosis múltiple hacen una vida normal, relativamente normal, trabajan, tienen su familia, etcétera. Y las personas que tienen ya una discapacidad acumulada, que tienen una mala situación física, por ejemplo, no desesperamos nunca tampoco, porque tenemos siempre en mente que dentro de quizás 5 o 10 años podamos tener tratamientos regenerativos que puedan mejorar la situación de estas personas. Entonces es una enfermedad que está presente a lo largo de la vida de la persona. A veces llegamos a unas fases en las que hay mucho deterioro, pero pensamos que de aquí a un tiempo tendremos terapia probablemente para todos los pacientes, estén en la situación en la que estén. Uno de los grandes sufridores de esta enfermedad son los familiares. A los familiares, ¿qué les podemos contar? Pues en la consulta normalmente hacemos las explicaciones, la propia consulta a la par. La pareja, los hijos, en su caso, los padres, hermanos, y el mensaje es el mismo. Quizás hace 10 años, 15 años, la sensación que transmitíamos los médicos era distinta, pensando en la carga del cuidador. Hoy en día pensamos mucho en evitar esa carga, en lograr evitarla cuando estamos controlando la enfermedad desde el principio. Evidentemente, hay algunos casos en los que la esclerosis múltiple sigue siendo una enfermedad muy fuerte, muy agresiva, que genera mucha limitación física, también cognitiva, y en esos casos, pues evidentemente hay que hacer esfuerzos adicionales en este sentido, de informar muy bien al familiar, a la persona a cargo, de qué es lo que puede esperar de la enfermedad, qué tipo de síntomas pueden aparecer en determinadas fases. Ocasiona mucha carga en el cuidador cuando la enfermedad ha dado mucha discapacidad en la persona afectada, y en esos casos pues evidentemente el mensaje es diferente, tenemos que volcar los esfuerzos en otro sentido, pero siempre con la expectativa de poder tener una opción terapéutica a corto plazo, y los propios síntomas que tiene la persona que a lo mejor ha acumulado ya mucha discapacidad se pueden controlar en cierta medida con otro tipo de tratamientos que tenemos, que llamamos sintomáticos, para el síntoma, no para la enfermedad, sino para el síntoma, y muchas personas logran bastante alivio con esto. Nosotros en la consulta podemos llegar hasta un determinado punto, y a partir de ahí pues siempre encontramos mucha ayuda en servicios sociales, asociaciones de pacientes, otro tipo de estructuras sanitarias paralelas al propio hospital, y entre todos coordinarnos bien para lograr la mayor atención. Son personas que en muchos casos necesitan apoyo de fisioterapia, rehabilitación, logopedia en algunos casos, estimulación cognitiva, psicología. Entonces necesitamos una infraestructura muy amplia para atender todos los casos. Bastantes personas con esclerosis no necesitan nada, digamos, hacen su vida, trabajan, se tratan, vienen a la consulta de vez en cuando, las cosas van bien dentro de un orden, pero necesitamos tener a mano también todo tipo de servicios sanitarios y extrasanitarios también para conseguir un tratamiento global de la persona y la familia, el entorno. ¿Y de qué medios dispone el Hospital de Torrejón para hacer frente a la enfermedad? Pues a nivel médico, todo. En general en España a día de hoy los hospitales tienen todos los medios. En cuanto a fármacos, desde luego que todos. Es un tema que depende del ministerio, no es una cosa que dependa de la administración local, y por lo tanto todos los medicamentos que estén autorizados se pueden usar en cualquier hospital. Después están
algunos matices de si algunos tratamientos se administran en el hospital de día, por ejemplo, que son zonas del hospital especialmente habilitadas para tratamientos intravenosos o tratamientos especiales. Aquí tenemos hospital de día, como en casi todos los hospitales también. A nivel de investigación, estamos participando en ensayos clínicos, estudios observacionales. Tenemos un tamaño de hospital mediano, digamos, pero tenemos acceso a distintos tipos de investigación muy interesante. También somos muy proactivos en eso, en la unidad de esclerosis múltiple, y proponemos también estudios de investigación con ideas propias para sacar adelante, buscando financiación, con lo cual pues somos muy dinámicos en ese sentido. Evidentemente hay centros en España de referencia nacional para el manejo de la esclerosis múltiple donde se hacen ensayos clínicos en fases más experimentales, pero salvo eso quizás, en todo lo demás estamos al día y hacemos todo lo posible.